poquitito más tarde de lo que habíamos pensado nosotros. Sí, pero vos sabés que somos de tiro largo, de largo tiro. ¡Somos, Barrilete! Sí, aquí estamos, acá en Chilito, Barrilete, Rodrigo, y allá los Estados juntos, el Pitel, el Potel, el Guille, el Obli, el Gamba, el Pitel P, y ahora Edgardo. Juntos somos... La pichenguita eterna, Barrilete, somos un par de huevones. Que nos gusta hablar como boludo. Sí, Barrilete. Oye, Pitel, hoy día Barrilete, tenemos un especial. Así como la semana pasada tuvimos el especial del Wander, hoy día queríamos tener un invitado. Lamentablemente nuestro invitado, por problemas de conectividad física, como usted dice, no puede estar con nosotros, está en un taco en la ruta 68, así que vamos a tener que apechugar nosotros nomás. Y hoy día tenemos la U campeona del 2011. Así que desde acá le mandamos un abrazo al Pocho, que lamentablemente no se pudo incorporar, pero él nos acompaña en energía y en espíritu para hablar de un equipo que para nosotros representa la contra, que no nos gusta, que con quien yo he manifestado diferencias enormes, no tanto con el equipo, sino que con su hinchada, pero que no por eso vamos a dejar de reconocer que fue un equipazo. La U campeona del 2011, el lunes se cumplían 9 años de la obtención de ese título y queríamos hacer un pequeño especial. Yo sé, Peter, que vos tenés algo preparadito por ahí. Mientras vos lo preparás, hay que hidratarse, Barrilete. Especialmente cuando lo vamos a hacer el equipo del otro lado, respetuosamente, hay que hidratarse. ¿Sabés qué, Barrilete? Como tú dijiste, estamos recordando a la U, que se coronó campeón de la Sudamericana el 14 de diciembre del 2011. Pero también nos tocó que hoy día es 18 de diciembre y es la misma fecha que la U salió campeón por primera vez después de 25 años, el 94, con el penal del Pato Mardones. Sí. Y el primer grito de campeón del Matador. La historia de la U, Barrilete, comienza más o menos por ahí por el año 1927, ¿ya? Si bien es cierto, la historia, el alma de la U, parte por ahí por 1911, como parte de un internado que era una combinación entre el internado Barros Arana y otras organizaciones deportivas ligadas a la Casa de Estudios. Oficialmente la U nace como Club Deportivo Universidad de Chile, como parte de la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, el 24 de mayo del 27. Tenía el chuncho como insignia, producto de era una de las mascotas que tenía una de las organizaciones que formó, decime. Es que la historia del chuncho de la Universidad de Chile es muy linda. ¿Sí? Ah, ¿tú te la sabes? Sí, bueno, sí. Contame. Es parte de la mitología romana. ¿Ya? Que fue inspirada, por no decir plagiada, de la mitología griega. El chuncho representa el ave que acompañaba a la diosa Minerva, que para la mitología griega es Atena. Atena iba acompañada por un búho, y ese búho representaba la sabiduría. Minerva y Atena son las diosas de la sabiduría y el arte de la guerra estratégica, en ambas mitologías. Y el búho, el chuncho de la Universidad de Chile, es el búho de Minerva. Interesante. Y eso era una mascota que tenía el Club Náutico Universitario, que era una de las organizaciones que se fusionaron para crear el Club Deportivo Universidad de Chile. Sabemos, Barrilete, que ellos tienen 18 títulos de primera división y me parece que tienen 5 Copas Chile. Pero la razón por la cual los tenemos hoy día, Barrilete, es porque en el año 2011, con la llegada de Sampaoli como entrenador, ellos se consolidan como campeones de Sudamérica. Y si no me equivoco, Barrilete, son el mejor campeón en torneo, por lo menos de la Copa Sudamericana, el mejor. Y nos vamos a ver por qué. Y el mejor campeón
también hay que decirlo, aunque nos duela, en términos de estadística y resultados de las copas internacionales que tiene, las pocas copas internacionales que tiene Chile. Sí. Pero bueno, el itinerario de la U comienza, dijimos, el 27. Su primer título lo obtienen en 1940. Pero no sería sino hasta fines de los años 50 en que el equipo agarra vuelo. Y desgraciadamente, como lo veíamos la semana pasada, con la invitada que trajiste, Barrilete, con Carlita, fue al mismo tiempo que el del Ballet Azul coincidió con la era de los Panzers, de Wanderers. Y fue un equipo, una era muy brillante de la U. Ellos tuvieron entre sus líneas, por ejemplo, a Leonel Sánchez, a Don Carlos Campos, que lo tuvimos acá. También tuvieron a Rubén Marcos y a una cantidad muy grande de jugadores. De hecho, ese equipo del Ballet Azul fue prácticamente la columna vertebral de Chile en 1962, del Mundial, con algunas incorporaciones como el Tito Fuyú y otros jugadores. Y ese equipo fue campeón en el 59, en el 62, en el 64, 65, 67 y 69. Y ese fue el último título de la U hasta llegar a 1994, Barrilete. También la U fue el primer equipo chileno que jugó una Copa Libertadores, la primera Copa Libertadores en el año 1960, como campeón, que en ese momento se llamaba la Copa de Campeones de América, y posteriormente se cambió el nombre. Y en el año 63 fue una gira a Europa. Desgraciadamente, Barrilete, terminaron los bonitos años 60 y llegaron los años 70 a Chile. Y la Universidad de Chile, la casa de estudios, perteneciente en esos tiempos al Estado. Y llegó la dictadura y desgraciadamente eso afectó no solo las finanzas, sino que la administración de la casa de estudios. A tal punto que la casa de estudios, el rector era un milico, Barrilete. Entonces fue en esos tiempos que a la U le costó sufrir el club deportivo y la casa de estudios. Ellos tuvieron que atravesar periodos muy difíciles que se ven reflejados en lo deportivo. Los años 70, los años 80, no fue muy relevante, llegando al año 88, Barrilete. ¿Y qué pasó en el 88, Barrilete? Decimos. Lamentablemente, a ver, yo debo ser un hincha típico o debo ser uno de los hinchas más odiados de mi equipo, el Colo-Colo, porque no le tengo mal a la U. No, sí, no es, claro. No le tengo mala. Y por eso, el que la U haya bajado a segunda división, para mí no es ningún logro, no es ningún motivo para celebrar. Es un momento triste, para una hinchada, es un momento súper triste para el equipo, un momento triste para el fútbol chileno, que tu equipo archirrival baje y que los superclásicos no se puedan jugar. No va a jugar por un año. Baja en un campeonato que, ojo, la U, si bien es cierto, nunca logró estar muy arriba en el torneo, siempre estuvo peleando con otros equipos de descenso, cosa que este año no está pasando con el Colo-Colo. Estamos peleando con nosotros mismos, Barrilete. Total, pero anyway, desciende y juega el 89 en segunda. Lo bueno es que al año siguiente sube al tiro. ¿Sabes qué? Otra de las cuestiones que a mí me llamó la atención de la historia de la U es que el torneo del 88 se termina en enero, Barrilete. Y fue en enero. ¡Cachaste la boca! Sí, Barrilete. Y bueno, ya tocaremos en otra oportunidad la suerte del Popular, pero fue ahí donde se vio echada la suerte. Pero, ojo, vino la redención, como muchas veces quieren clamar. Soy malo, weón. ¿Ah? Soy malo, weón. Soy malo. Llegó. ¿Sí que me está entrando el espíritu de Caldito? ¿Caldito? Caldito, sí. Caldito hay que guardarlo para año nuevo, Barrilete. Ah, ya, sigue, no nos desviemos, seguí, continúa. La U se va a la B
Y en el torneo de segunda división, el año 89, llega Luis Ibarra, un buen técnico, que me parece que estaba como ayudante de Leonel Sánchez también. Y llega un jugadorazo, Barrilete, llega, un tal Severino Vasconcelos. Y ahí la U nuevamente empieza a agarrar vuelo, y sube a la primera división. Y pasa el tiempo y nos encontramos con el 18 de diciembre del 94. Después de un campañón. El año 90, Pato Yáñez estaba jugando por la U. Sí. Y en 91 pasa al Colo, y fue el primer traspaso en esta era del madrilismo, cuando el madrilismo estaba en su estado, en su prototipo, ¿ya? Sí. Su primer traspaso, y el Pato Yáñez la pasó mal. Fue el primero directo, exactamente. La pasó mal, porque los mandriles le pincharon las ruedas del auto, ¿no? Si estuvo acuático. Era el proto-mandrilismo, pero mandrilismo al fin y al cabo. Sí. Era, bueno, esa U, bueno, con lo que pasó la dictadura, al tener control de la casa de estudios y del club deportivo, por ahí por los años 80, fines de los años 70, se crea la Corfuch, que era la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile, que era prácticamente el club deportivo desligándose estructuralmente de la casa de estudios. Y fue a principios de los años, a fines de los 80, comienzo de los años 90, que llega don René Orozco, Barrilete. Y don René Orozco tenía sus particularidades, pero el hombre tenía cariño por el club, y me parece que fue por ahí en 92, después de la Copa América en Chile, que René Orozco trae a Arturo Salá. Y ahí la U, ya estando en primera división, empieza a armar un equipo en serio, Barrilete. Y fue 92 se integra Superman. Ahí empieza a agarrar nuevamente, la U empieza a agarrar vuelo, con Salá empieza a agarrar una forma, y de hecho, como tú lo habías dicho, lo estábamos comentando recién en la reunión de Pauta, la U empieza a buscar ese 10, ese tipo especial, y tiene una buena fortuna en encontrar jugadores que hoy día son terriblemente escasos para Belén. El primero que recuerdo fue el que jugó en 94, que era Raúl Aredes, la Bruja Aredes, que tenía una pera que le llegaba a la rodilla, pero parece que le pegaba pedazo a la pelota porque le pegaba con un burro. Después de eso, toma protagonismo el Huevo Valencia, Víctor Hugo Castañeda, y ahí llega Leo Rodríguez. Leo, el papá de Matías. No, y fue esa U la que empieza a tomar forma, pero por una cuestión que yo todavía no comprendo muy bien, a fines del 93 se va a Salá y tiene que agarrar el equipo el Lulo Sociá. Y el Lulo Sociá no hace nada más que conducir lo que Salá ya había construido, con una diferencia. Un cabro chico, bueno para la pelota, y ha llorado Barrilete, así como mollera dura, loco, así. Valiente, bueno para la pelota y goleador Barrilete. Aparece un tal Marcelo Salas Melinao, haciendo su debut, no su debut, pero su debut en clásico. Salud por el matador. Salud por el matador. Que nos vacunó Barrilete, hizo su debut en clásico, que lo tocamos acá también, cuando fue hicimos el capítulo de Andrés Bove, en abril del 94, nos vacunó. Y fue ese matador el que condujo la U, junto con el equipazo que armó Arturo Salá, a ser campeones del 94 por primera vez después de 25 años, Barrilete, desde 1969, que no podía levantar un título. Y ahí pasó un tiempo. Lo que pasa es que la gran deuda de la U en todo ese tiempo, y durante gran parte de su historia, fue el campo internacional. Salvo esa U del 96, la U después campeonó muchas veces. Recordemos que la U campeona 94-95, 99-2000, tiene otro campeonato más por ahí por el 2004. Sí. Y tiene varios campeonatos, pero
cada vez que campeonaba iba a torneos internacionales, y te acordás que una vez las mayores goleadas de los equipos chilenos en competencias internacionales las tiene la U. Sí. Entonces era la gran deuda que tenía. Pero luego, como tú dices bien, pasó esa generación de los 90, en los 2000 no pasó mucho con la U, fue una década más bien de Colo-Colo, pero en el 2010, ya sabemos que a fines de los 2000 llega la Sociedad Anónima, y en el 2010 está Peluso en la U, Barrilete. Y Peluso, era como Salá, más o menos. Un tipo que le gustaba el orden, que le gustaba el orden defensivo especialmente, una estructura de juego, y además con Peluso tenía una cuestión que le gustaba, la cuestión uruguaya, mucho más arropado que Salá, pero él tenía un par de jugadores que para mi gusto eran súper importantes, que fue Montillo y que fue el Palote Olivera. Y llegó, me parece, a semifinales también de Copa Libertadores, haciendo una buena campaña. Sí. Pero le tocó enfrentarse a un equipo muy joven y muy bueno para la pelota, que era la Chivas de Guadalajara. Un equipo metedor, con Iliberín, y llegó hasta la semifinal de esa Copa Libertadores del año 2010. No, sí, 2010. Sí, esa U llega hasta esas posiciones de semifinal, pero no te dejó un buen gusto. Un sabor, sí. Era un equipo más bien mezquino. Tal como te decía, en ofensiva era pasársela a Montillo. Sí. A todo esto se mandó un golazo contra Flamengo, weón. Y depender de la capacidad goleadora de Olivera. Y a nivel defensivo, ojo, porque ahí hay un tema. En ese momento, Olarra ya era más un jugador veterano que un jugador que un jugador estrella, ¿ya? Pero era un veterano. Y era bien querido por la hinchada por lo mismo. Y el 2011, ¿quién llega? Y llega un peladito de Casilda, Barrilete. Y ahí hablo de Olarra porque ahí quiero hacer algo. Una de las primeras cosas que hace Sampaoli cuando llega, Sí, también me acuerdo. Le pega a la PNR. a Olarra. Olarra y al Chacón que jugaba en el medio, se me olvidó el nombre. ¿Colocho? Al Colocho también. Sí. ¿Ya? Hace eso y se echa a los gorilas encima, Barrilete. Al entrar, le empiezan a dar. Y él fue valiente, con la idea adelante. Sí, exactamente. Saca de la titularidad a Rivarola. Sí. Que también fue valiente. Se trae a Canales. Y el primer semestre construye su idea de juego y su equipo, por así decirlo. Lo construye. Segundo semestre incorpora algunas cositas por aquí y por allá. Se le van un par de jugadores importantes. Se le va Puch, ¿te acuerdas? Sí. Le gana a la Católica la final, cuando la Católica llegó, déjenme vivir mi vida. ¿Sabéis qué, Barrilete? Sí. Yo creo que esa U de Sampaoli tuvo dos puntos de inflexión muy importantes. En lo primero, en lo futbolístico, porque Sampaoli es un buen técnico y todos sus resultados fueron primero desde la perspectiva futbolística. Y el primer punto de inflexión que tiene la U de Sampaoli del 2011, en el primer semestre, es cuando nos gana a nosotros en el Nacional. ¿Te acordás? Porque ese es un partido que partió ganando Colo-Colo y Colo-Colo venía de más. Me parece que es un gol de Miralles, Colo-Colo empieza haciendo el 1-0. Después un penal un poco raro. Y claro, esa es la estupidez del gorila. Después hay un penal un poco raro que lo convierte en gol Canales, me parece. Sí. Y cuando el partido se estaba yendo el partido, hay una pelota rara en la mitad de la cancha, se la pasan a Vargas. Y ¿sabéis qué, Barrilete? Yo estoy viendo videitos de Vargas, de Eduardo Vargas, en la U del 2011, y era otro jugador, Barrilete.
se conectaba, participaba, tenía, como vos decís, Barrilete, tenía esa canyenga corta y canyenga larga, conducía, pasaba, hacía triangulaciones. Y tenía de hecho, una diagonal diferente. Él casi era un alero derecho. sí, de hecho, él mete el centro y aparece Rivarola en el minuto 89 y nos ganan un 2-1. Permíteme, algún día, Sí, sí. yo en este programa voy a hablar de los jugadores de la U que más odio. Y al que más odio, weón, pero con el fuego de 1000 soles, weón, es a Rivarola. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Siempre nos cabecea el maricón. Siempre. Ese era otro. Siempre. Era otro de los cuestionados. ¿Sí? Siempre nos cae. Y además me robó el sobrenombre. Él no es Goku. Yo soy Rodrigoku. Gusano asqueroso. Ya continúa. No, ese fue uno de los hitos que empezó a darle oxígeno a San Paolo, especialmente con la barra, porque en lo futbolístico uno podía ver una forma, uno podía ver al equipo de la U transicionando, si es que existe esa palabra, desde un equipo conservador a un equipo más agresivo, más metedor, más joven también. Porque esa U del 2011 de San Paoli le llegaron jugadores, por ejemplo, me parece que Charles Arangui llegó ese año, volvió el Johnny. Llegó el Johnny, Eduardo Vargas, repatrió, por así decirlo, a la U el Marcelo Díaz, que después yo quiero hablar un poquitito de él. De hecho, lo vamos a tocar cuando lleguemos al 2011. Sí. Pero además tenía al Pancho Castro, al Chueco Mena. Oh, bueno a la pelota, pero terriblemente piola. Pero bueno, por la izquierda, siempre. Y ese alternaba con el que está en Racing ahora. Mena, Eugenio Mena, el Chueco Mena. Recupera a Álvaro Acevedo. El Pepe Rojas en ese entonces tenía una velocidad. Como él era lateral, él empezó como lateral izquierdo, tenía velocidad de lateral, pero en el medio. Entonces, estaba el Rocky... Osvaldo González. El Rocky González. Marco González. ¿Cachai? Entonces, tenía harta juventud en el medio y atrás, que le permitía a él poder plasmar su esquema de juego. No, tenía un equipazo, pero fue ese uno de los primeros hitos que le dio oxígeno a San Paoli, el ganarnos a nosotros en el Nacional, porque estos eran los campeonatos que se jugaban con playoff, con remache. Entonces se jugaban 15 o 16 fechas regulares y después los 8 mejores iban al repechaje. Y fue en ese torneo, como tú dijiste recién, Barrilete, que la Católica gana la primera final. Se jugaron las 2 finales en el Nacional, de la apertura del 2011. Me parece que la gana 2-0, me parece. Y llegan en el bus al segundo partido y los monquisauros de la U en el camarín se enteran que la Católica llegó celebrando. Llegó con el cotillón, Barrilete. Y les ardió el ajo, ¿vos sabés dónde? Y dijeron, vamos a ganarlo. Lo damos vuelta. Y de ahí salió... Eso mismo. Y de ahí... mucho de la campaña, no de la campaña que hizo la U en la Sudamericana, sino que la que hizo en la Libertadores del 2012, muchos partidos los perdió 2-0, 3-1 de ida, y de vuelta decía, lo damos vuelta, y lo daba vuelta, weón. Y se da que al final la U, ese segundo partido, lo gana 4-1, con 3 goles de Canales, un autogol de la Católica y obtiene su estrella número 14. Y ya de ahí la U agarra otro vuelo agarra. Ya tenía jugadores que ya sabían a qué querían jugar y si se habían probado a sí mismos, ya habían encontrado su punto más alto y no les queda nada más que seguir compitiendo y se fueron a la Copa Sudamericana. Y ahí, en la Sudamericana, ¿tenés por ahí el fixture de la U? Empezó con Fénix de Uruguay. Partido difícil, le costó. De hecho, creo que fue uno de los 3 partidos más difíciles que tuvo para empezar, fue con Fénix, me parece que en Santiago empezó. Y apretadito, un 1-0. Sí. Y en Uruguay, San Paoli ya también empezaba a mostrarnos credenciales de un tipo que
poquito a poco empezaba a aprender y no se regaló y puso 2 líneas de 4 y cuando pudo, Vargas y Canales se desplegaban, pero 0-0. Pasó la primera fase. Y Luego ese partido me acuerdo, pero antes de eso, para poder pasar esa etapa, jugó con la U de Conce. La pre-sudamericana. Claro, empata ya y gana de vuelta. Y también apretadito, weón, así apretadito, como cuando íbamos a bailar y vos te ponías los pantalones esos, así apretadito, weón, apretadito. Los que hacían billares de la Shejará. Apretadito, weón, apretadito. Ya, vale. Pasó Félix Barrilete y ¿sabéis qué? Se encuentra luego con Nacional de Uruguay y con un conocido nuestro. Marcelo Gallardo. Sí. Se encuentra con el muñeco Gallardo. Que estaba haciendo sus primeras armas como técnico. Sí, porque se fue, él terminó como jugador en River, tuvo un par de años que estuvo estudiando y creo que el primer equipo que gana fue Nacional de Uruguay, me parece. Lo saca campeón. En Uruguay. En Uruguay. Y viene Nacional, me parece que el primer partido se juega en Santiago, me parece, y la U lo gana 1-0. Y los uruguayos se van a Uruguay con la sensación de que lo iban a ganar. Y se encuentran con un equipo de la U que por alguna razón se sentía más cómodo en este torneo de ir y venir, se sentía cómodo de visita, Barrilete, le gustaba jugar de visita, porque le gustaba salir rápido, se aplegaba 3/4 de cancha y tenía por la derecha a Eduardo Vargas, tenía por la izquierda a Castro y tenía un matador en el medio como Canales. Vale. Y se encuentra con que allá Nacional le gana 2-0. Y de hecho tienen que, ya habiendo la U marcado el segundo gol, tienen que suspender el partido porque le llega una cuestión a uno de los guardalíneas y ahí Gallardo se vuelve loco, Barrilete. No puede creer que es eliminado por los chilenos. Por la chilenita. Sí. Pero ya ahí la U te demostraba, tal como te decía, o San Paoli, los equipos de San Paoli te demostraban estas transiciones rápidas, esta presión alta, yo creo que donde más San Paoli aprende no es en esta Sudamericana. Yo creo que donde más aprende es en su paso por la Libertadores del año siguiente. El 2012. El 2012. Llega a semifinales. Y luego tiene otro proceso de aprendizaje importante. O sea, a ver, hablamos de San Paoli porque fue factor fundamental para mi gusto. Sí. Y después tiene otro momento de aprendizaje importante en el Mundial 2014. También. Cuando tiene que enfrentarse. Pero te está yendo de tema. No, pero cuando se enfrenta con Holanda. Sí. Entonces, en esta me parece que todavía era un fútbol más salvaje, por así decirlo, por parte de él. Sí. Tácticamente, él no miraba la eliminatoria completa, él miraba el partido a partido. De ahí que obligara a los jugadores a entrenar, a que se reventaran, de ahí que él miraba el partido y no lo que se venía después. Y por eso creo que también se pudo ver este dominio tan marcado de la U por sobre sus rivales, este dominio que era casi apabullante, ¿ah? Que parecía que te tomaba, te atosigaba y no te soltaba. A mí me da la impresión, Barrilete, que como tú decís, si por ejemplo hay un jugador que nos faltó en los 2 mundiales que Chile fue, en el Mundial de Sudáfrica y en el Mundial de Brasil, que nos faltó un 9. Si hubiera estado Canales en condiciones para el Mundial de Sudáfrica, yo creo que Chile hubiera hecho un poquito más, pero desgraciadamente... Suazo en Sudáfrica y Canales en 2014. En Brasil, perdón, Canales en Brasil. Si él hubiera estado, pero como tú decís, y tenéis razón, hay una cuestión que San Paoli buscaba el máximo rendimiento en el partido de hoy día. Y luego, después de ganado el partido de hoy día, nos arreglamos con el siguiente partido. Y Canales llegó después de terminar esos 2 años tan exigentes, del 2011 y del 2012, Canales tenía la rodilla destruida para el... Sí. Pero bueno. Ese es otro tema. Bueno, llega ahí, después ¿con quién juega en la tercera ronda? Contame.
¡Oh, Barrilete! Se encuentra con el Flamengo de Vanderlei Luxemburgo, de Claudio Maldonado y... ¡El niño! ¡El Ronaldinho Gaúcho! ¿Y cómo le va? Uy, bueno, ahí 4-0. El equipo de San Paolo sacó a bailar Zambiña, a Ronaldinho Gaúcho. En Santiago fue un 1-0 Barrilete, también ahí apretado, difícil, pero ya después se fueron a Río de Janeiro. Y la historia fue muy diferente fue la historia, Barrilete. Comienza la U ganando 1-0 y hay un Monquisauro que le pega un patadón pero muy feo a Osvaldo González y sale expulsado. Y de ahí la U ya se toma el medio campo, empieza a mover la pelota y no tienen por dónde Barrilete y termina metiéndole 4 con un golazo al final de Eduardo Vargas de otro planeta ese golazo. Sí, ahí yo creo que para los hinchas de la U es cuando dijeron ya. Ahora sí, es de verdad. Es como lo que nos pasó a nosotros en el 2006 cuando Colo-Colo le gana acá y allá a Estudiantes de La Plata. Que uno dice, se puede. No, aquí, esta es. Y hay una cuestión que se dio en ese partido que pocas veces se da, que es, y a mí me cuesta reconocerlo, pero como hemos dicho acá en la Pichonguita Eterna, primero, somos transversales, y segundo, siempre decimos la verdad. Y me da la impresión de que este es un equipo que no solo gana sus partidos con claridad, sino que domina al rival Barrilete. Lo somete. Totalmente, físicamente, futbolísticamente, los rendimientos individuales, el rendimiento colectivo, todo, del minuto 1 al minuto 95, era un equipo que no te dejaba respirar. Yo me echo para atrás un poquitito porque quiero tomar aire porque voy a irme con el cassé completo. Dale. En este punto es cuando yo creo que ¿por qué hablábamos hace un ratito atrás de que la U siempre respetó este 10? Porque desde los años 90, desde comienzo de los 90 hasta el 2010, respetó esta figura, esta composición del equipo armado en función de este 10. O el 10 siendo parte del entramado. Lo que hace Sampaoli es cambia la figura del 10 por dinámica. Entonces pone a jugadores que tenían buen pie, pero mucha dinámica. Y esto obligaba a que el otro equipo tuviera que no acoplarse, pero jugar a estas transiciones rápidas y a este juego mucho más dinámico. Sampaoli hace un par de cambios tácticos que me parecen brillantes. No reniega al 10, no lo saca de su esquema, sino que lo retrasa. ¿Quién era su 10? Marcelo Díaz. De hecho, Barrilete me parece, no estoy seguro, pero me parece que Marcelo Díaz, siendo jugador de la U, se fue a préstamo por un tiempo a La Serena. Y en La Serena, él era el 10. Sí. Y después vuelve a este equipo y Sampaoli comprende que él puede ser más útil que solo un pasador y le enseña a moverse de forma diferente. Sí. Y de hecho, Marcelo Díaz, ojo, me acuerdo que una vez me preguntaron acá en la casa, me dijeron, oye, ¿qué opináis de la U del 2011? ¿A quién tiráis tú para la selección? Y todos pensaron que yo iba a decir Vargas. ¿Sabes qué? Bueno, el más importante de la U es Marcelo Díaz. Sí. El más importante de la U es Marcelo Díaz. Tan importante es que después de esa importancia fue traspasada a la selección y era el jugador termómetro de ambos equipos, de la U y de la selección. Cuando él andaba mal en la U andaba mal, y cuando él andaba mal en la selección andaba mal. Entonces él cambia, lo baja unos metros más atrás, tal como tú dices, le enseña a moverse en esa posición. Lorenzetti, que era 10, también lo pone en otro lado, más tirado a la franja izquierda, más como un alero que como un volante. Y esos cambios que él hace, me parece que son brillantes. Son brillantes. Ayudan a que el equipo pudiera lucir de esa forma de la cual él lo hizo lucir. Entendiendo que ya tenía velocidad y quite atrás,
necesitaba saber cómo llegar y cómo llegar de una manera diferente. Y ordena sus piezas de tal forma que le busca un puesto a este jugador, a Marcelo Díaz, que no tenía encare, que no tenía pase entre líneas, pero que sí tenía muy buen toque de balón. Entonces, ese toque de balón y esa visión periférica cuenta la cantidad de goles que se hicieron con pase de Díaz y la diagonal de Vargas. Cuéntalo. Esa visión de juego era lo que le permitía hacer ese tipo de jugadas. Y también fue Barrilete un salto al fútbol moderno que vemos hoy día, hace 10 años atrás. Un fútbol que nacía desde el volante central y que perfectamente ese volante central en cualquier otro club o en cualquier otro momento de la historia perfectamente podría haber sido un 10. Un tipo que se clavaba muchas veces entre los centrales, les ayudaba a desahogar y ya tenía con claridad en un pase empezar a elaborar el juego desde atrás. Cuestión que te permitía sacarte la presión quizás del otro equipo y ya llegar con una pelota controlada y con una idea de juego al campo rival. Entonces, totalmente. Evidentemente... ¿Ah? Totalmente, porque además era entendido que los volantes, los centrales que tenía la U, porque la U jugaba con un 3-5-2. ¿Ya? Sí. Los tres centrales no eran dotados futbolísticamente. ¿Ya? Entonces, al volante central o a los laterales, pero principalmente a Marcelo Díaz, que se replegaba y tenía esa salida clarita y el pase al pie de Barrilete. Uno puede... Hoy en día quizás hay gente que peleaba, que día la selección, que aquí allá por su paso en Racing, y eso se puede discutir, pero el pase al pie que él tiene es notable. Siempre acompañemos. Eso, o sea, cómo empieza a armar la jugada desde ahí. No me acuerdo que Gudú decía, tú no podés tener un central, el 3 no puede ser malo para la pelota, porque de ahí sale el fútbol. Bueno, lo que hizo San Pablo es decir, ya, yo tengo un 3 malo, bueno, lo voy a acercar un 6 bueno. Después de Flamengo, ¿quién viene? Viene Arsenal, que quizás es otro de los rivales bravos que tuvo esa U. Que venía de ser campeón de la Sudamericana anterior, era el campeón reinante. Y era un equipo que estaba empezando a crecer en Argentina. Pero aquí no estoy seguro, pero me parece que aquí se invierten los órdenes y la U empieza su primer partido de visita en los 3 partidos de aquí en adelante. Entonces ahí está una U que ya está crecida, que ya tiene confianza, que ya ganó la apertura en Chile, que se sabe de verdad. Viene de ganar la Flamengo y ahora se va a enfrentar a un equipazo terriblemente difícil, trabajador, metedor, como el Arsenal de Sarandí. Y para sorpresa de los argentinos de Fox Fox, la U le gana. Y fue ahí, Barrilete, me parece, que los argentinos empiezan con el nuevo Ballet Azul. Este es el nuevo Ballet Azul. Después de que le ganó a Arsenal de Sarandí. El 2-1 en Buenos Aires primero, y después en Santiago ya le pasa por encima y es un 3-0. Después le gana a Vasco da Gama. Y Vasco fue más fácil, porque ya venía con el tema de haberle ganado al Fla y de jugó con rivales muy distintos, jugó con rivales que les gustaba el toque de balón, jugó con rivales físicos, jugó con rivales que se saben fuertes de local, como los uruguayos. Entonces después le tocó quizás enfrentar al que en ese momento para la Copa Sudamericana era el mejor equipo en la final. Liga Deportiva Universitaria. En un estadio, Barrilete, de superestadio, la Casa Blanca me parece que se llama, el estadio de la Liga, digamos, y la final y la gente es extraordinario. Pero la 1 se milanó. Y le ganó allá 1-0 y acá le gana 3-0 con un golazo de Vargas, Juan. Al final, el tercero que se la pica. Se los pasa todos. Sí. Se pasa 3, Rivarola se abre como diciéndome, ¡pásamela, cabro! Y no se la pasa nada. Se llora, se va, corta hacia la izquierda y le sale a la izquierda y se la pica. Y ahí la U ya es campeón y es un equipazo. Cuando conversamos, esa U alimenta lo que después viene a ser lo que se ha denominado como la generación dorada.
Sí. Se complementa esa U del 2011 con el Colo-Colo 2006, con la Católica del 2012 y arman este tremendo equipazo que nos permitió disfrutar de 2 Copas América. Sí. Y hay una cuestión, Barrilete, yo siendo una vez más, siendo reiterativo, siendo del otro lado, yo creo, Barrilete, que este es el mejor equipo, obviamente, el mejor equipo de los últimos 10 años. Y probablemente el mejor equipo del siglo XXI del fútbol chileno. Me parece a mí, por el nivel de competitividad que tuvo. Objetivamente no, los números te acompañan. Sí, pero y además están los gustos. Exactamente. ¿Qué te gusta más? Y de hecho, ahí por ejemplo podríamos hablar, no sé, ¿qué equipo era mejor? ¿El 73 de Colo-Colo o el 91? Y ahí va a depender de qué es lo que te gusta a ti. Pero los números, en los fríos números, te avalan tu postura. No, pero yo me refiero al siglo XXI, desde el 2000 en adelante. Sí. Es que también yo te podría decir, si lo que pasa es que el Colo-Colo de Borges jugaba más bonito. Sí. Y tenía más buenos para la pelota, pero por eso digo, sí. Después de eso, si uno deja los fríos números de lado, entra el tema de los gustos. Pero estrictamente pensando en los números, tienes toda la razón. Goleador del campeonato, con 11 goles. Sí. Campeón el equipo más goleador, no perdió ningún partido. El Johnny Herrera estuvo 300 y tantos minutos sin recibir goles, que fue un récord en el campeonato. Sí. No tan solo en el torneo, en el campeonato, así como desde que es el campeonato el arquero que menos goles había recibido. Sí. No, me parece que por todos esos antecedentes y una vez más por cómo hacía, esto es una de las palabras de San Paolo, y cómo sometía al rival. Pero era verdad, pues, en este contexto, este equipo de la U llegaba a un punto que no solo ganaba y no solo era superior, sino que realmente dejaba esa cara desencajada a todos los equipos que enfrentaba, ya sea de local o de visita. Peter, una pregunta. Decime. Para ir cerrando este tema de la U, porque segundo tiempo lo tenemos misceláneo, de esos que nos gustan a nosotros. Cortito y al tiro. Escoge una U. 96, 2011 o 2012. ¿Puedo hacer otra? ¿Ya? Me gusta la del 94, Barrilete. ¿Te gusta? Sí, porque fue la primera. Y fue, para mí, la U del Matador, y especialmente ese es un equipo que se construyó desde las inseguridades que venían atrayendo, desde haber bajado a la B, haberse nuevamente creído un equipo grande, y al año siguiente esa misma U llega a pelear la Libertadores a semifinales con River y le roban la semifinal con River. Entonces, no es esa misma U, es 2 años después, 94, 95, 96. El 96. Para mí, la U que más me gustó fue la del 96. Gustos. Sí. Gustos con el Huevo Valencia, con Sala, con el Leo Rodríguez, creo que ya estaba acá. El Superman Vargas, Traverso. Sí. Esa U a mí me gustaba más, a mí. Sí. Pero esta U de la cual estamos hablando, yo no puedo negar que fue extraordinaria. Fue extraordinaria. No solo en el 11 inicial, sino que en la banca. Por ejemplo, tenía a Osvaldo González, tenía al Pepe Rojas, que regularmente eran los titulares, pero también alternaba a Marco González. También estaba Álvaro Acevedo, que para mí siempre me pareció un jugadorazo. Álvaro Acevedo era el comodín que tenía San Paoli, porque lo ponía o como central o como volante central. Sí. Y se acomodaba muy bien por la izquierda, que encontrar uno bueno para la pelota que recupere por la izquierda es tan difícil. También tenía a Marino, que era alternativa de Charles Aranguis en ocasiones, que no tenía el ir y venir de Charles, pero también era bueno para la pelota, controlaba y ayudaba mucho al equipo para arriba.
estaba Rivarola también, estaba, no sé, un Rivarola que ya estaba quemando los últimos cartuchos, pero yo creo que fue súper importante en ese camarín. No volváis a decir Rivarola frente a mí, weón. Ya la weón, si se me hace la prieta, weón. Ya, Valelete. Ese era más o menos el repaso que hicimos. Si hay algo más que se te queda por ahí, porque por ahí se te queda. Puta, a mí nada, hubiese sido muy positivo haber contado con el Pocho, lamentablemente no nos pudo acompañar, pero vamos a seguir invitando a gente, ¿ya?, que nos cuente de sus clubes, porque la idea aquí es compartir, y compartir desde la altura de mira. Así como el Peter y yo decimos que esta U fue numéricamente y nadie puede objetar que del siglo XXI el mejor equipo. Y yo te lo dije en la reunión de pauta, los números avalan que es el mejor campeón chileno. Sí, también. Los números lo avalan. ¿Nos gustan los colocolinos o no nos gusta? Pero es el mejor equipo y vamos a seguir invitando a gente para que nos cuente de sus equipos, porque aquí en la Pichanguita Eterna todos tienen cabida. Si bien es cierto, el Peter y yo somos colocolinos, pero nunca hemos sido mandriles, y como no somos mandriles, admiramos el buen fútbol. Para nosotros es más importante el buen fútbol que equipos de nuestros amores, ¿ya? Así que eso. A la vuelta de comerciales, volvemos con un misceláneo, tenemos hartas cositas que hablar. Colo Colito ganó, weón, ganó. Voy a poner la camiseta del Colo. Así de Ya, Valelete. Te quiero ver, Valelete. Un abrazo, loco. Nos vemos más ratito. Vale. Atento, loco. Y con esto...